Hola, hoy comenzamos nuestra nuestra última clase del curso Raza y Racismo en Cuba, Ausencias, Emergencias y Desafíos Contemporáneos. Nuestra aula tiene como título La sociedad cubana contemporánea, pensando estrategias antirracistas desde perspectivas integradoras. Yo soy la profesora Mariurka Maturel. Soy el profesor Joanqui Cordero Gómez. Y yo soy la profesora Yarlenis Mestre Malfrán. Nosotros estaremos aquí para pensar esta aula de manera colectiva a partir de discutir las cuestiones que permiten pensar en clave crítica de colonial y emancipadora los desdoblamientos, desafíos y caminos de la política y de la justicia racial en el contexto cubano. Para eso nosotros pensamos dividir este momento en que vamos a estar compartiendo con ustedes en tres partes fundamentales. La primera, vamos a hablar de los principales aspectos que abordamos en el tema que tratamos en los encuentros anteriores. La segunda tiene que ver con esos desafíos que se presentan, esos desafíos contemporáneos que se presentan para pensar raza, racismo y relaciones raciales a partir de nuestros posicionamientos y enfoques de los estudios que hemos realizado. Y la tercera tiene que ver con las posibilidades o las brechas epistémicas que hemos abierto para posibles investigaciones. Es importante resaltar que estas aulas del curso están pensadas a partir de los resultados que hemos obtenido de nuestras tesis de doctorado y de las investigaciones postdoctorales que presentamos en la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Vamos entonces a comenzar nuestro encuentro a partir de lo que nos tiene que decir la profesora Yarlenis sobre los temas que abordó en nuestro curso. Sí, muchas gracias, Mariurka. Yo puedo comenzar, pero pienso que tal vez sería interesante que Joanqui me anteceda en esta presentación. Muchas gracias, Yarleni. Yo creo que, en fin, las palabras de Mariurka de alguna manera nos hacen recuperar, entonces, la experiencia de las aulas anteriores, ¿no? Es una cosa sumamente importante, sobre todo para pensar este curso en su integralidad, ¿no? A mí me gustaría solamente acotar sobre esas clases que fueron impartidas en los módulos anteriores, que en nuestros dos encuentros se hizo necesario realizar una contextualización no solo literaria, sino también extraliteraria, que nos permitió situarnos y situar los eventos más importantes que mantuvieron relación con la temática que tratamos durante nuestras clases. Y el objetivo era un objetivo muy bien definido, ¿no? De una mayor comprensión del proceso literario en el periodo que fue analizado y así contribuir a su mejor caracterización. Y también, para dar seguimiento a ese primer objetivo, recuperar un poco también eventos que fueron marcantes e importantes y que nos aproximaron mucho más al contexto de producción de la obra de la poeta cubana y negra Georgina Herrera. A partir de estas experiencias citadas, podemos decir que la problemática del racismo y el antirracismo, ella está instaurada en la literatura como fuente, justamente por su capacidad de creación de un espacio que contribuye a colocar en perspectiva dimensiones que impactan la cuestión pública de una problemática que precisa además ser discutida porque afecta a la vida de las personas. Los procesos de negación que existen y existieron sobre la raza y el racismo en Cuba y su propia existencia, como vimos en las clases incluso anteriores, es abordado de una manera de demostrar cómo impacta y limita, como es lógico, el peso de las concepciones del pensamiento y las prácticas antirracistas en Cuba. Por eso que es fundamental que la literatura escrita por intelectuales negros y cubanos, además, contribuya no solo con la construcción de un imaginario negro en Cuba, sino también para la resignificación de las subjetividades, la concienciación, el reconocimiento y el autorreconocimiento racial que permite una identificación de demandas
formación, valoración social y política de colectivos y movimientos negros, y un elemento muy importante, una visibilidad de sus agendas y programas. ¿El asunto es complejo? Nos preguntamos. Sí, sabemos, y continúa haciéndolo, sobre todo cuando vemos cómo una construcción sociocultural continúa con efectos devastadores. Durante la preparación de las clases y revisitando la obra de Herrera, me percaté que, como comenté también en mi segunda clase, la obra de la poeta cubana no se agota. Es necesario regresar a ella una y otra vez, y en este proceso siempre encontramos matices. Digo eso porque en la relectura de los poemas de Georgina, el estilo de su escrita poética, sus principales motivaciones y los lugares que ocupa el yo lírico no puede dejar de pensar en varias poetas brasileras también. O sea, importante no solamente ver cómo es un tema que no es abordado solamente en Cuba, sino que él traspasa las fronteras cubanas. Y sobre todo, en el caso, por ejemplo, en Brasil, de la poeta Concepción Evaristo, por su contribución con el concepto de escribivencia. La producción literaria de esas autoras, y ya aprovechando aquí para hacer una especie de comparación, está marcada, ya va a estar marcada por su condición de mujer negras, tanto en la sociedad cubana como en la sociedad brasilera. Ese concepto de escribivencia y que según la propia Evaristo es una escrita que va a partir de la vida de la población negra, una producción que va relacionada a la experiencia de esa colectividad negra, va a estar sumamente construida dentro de la escrita de estas poetas. Evaristo apunta que en el caso de Brasil la crítica literaria, por ejemplo, no considera la experiencia adquirida como autores negros. Y en este sentido podemos encontrar también una relación en la literatura cubana. Y sus vivencias de alguna manera no son tomadas en cuenta para tornarse materia, y evidentemente eso es muy contradictorio. Si pensamos que obras producidas en ambas lenguas se nutren justamente de estas memorias para registrar y para caracterizar estos procesos. Un desafío para Cuba sería justamente crear espacios de discusión viendo cómo operan estas categorías dentro de la sociedad cubana. Sabemos que la literatura, ella consigue operar de una forma discursiva diferente si comparada con la historia, a la hora de cubrir ciertas lagunas que la historia no atrapa, pero que la literatura consigue operar en el caso de la obra de Georgina. Por ejemplo, estaríamos pensando de leitmotiv, pudiéramos decir, o de elementos que son constantes en la obra de la poeta, como la ancestralidad, un movimiento que funde la memoria del pasado al presente, donde África se torna en muchos momentos como un punto de partida en todos los sentidos, tanto el histórico y el referencial, cómo ella recupera mujeres, reinas, sujetos, sujetas, negros y negras. Ello adquiere total sentido si pensamos en las palabras de la doctora Leda Martín de la Universidad Federal de Minas Gerais, cuando ella dice que para los africanos esclavos, y de ahí nos remitiríamos entonces a nuestras primeras dos clases, hablando justamente de la historicidad de ese proceso de esclavitud, nuestro pasado no termina justamente porque hay una recuperación y hay una necesidad de esa valoración histórica. Y tiene total sentido si pensamos que ese es un pasado que todavía está siendo expurgado, según la propia Evaristo, tanto emocional como políticamente. Rescatar ese pasado es una forma de reivindicar una posición de divinidad en el presente. Trabajar ese pasado en la literatura es una forma de afirmarse como negro, como afrocubano. Cada vez que hablamos de esa identidad, la reafirmamos. Y eso es lo que sucede en la obra de Georgina. Ella consigue humanizar el texto y al lector. O sea, una vez que entramos en contacto con la obra de Georgina y vemos esa dimensión humana nos contagia como lectores también. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante continuar profundizando en la obra de Georgina Herrera como una manera justamente de darle visibilidad a la producción de escritores negros en Cuba.
De esa manera, a mí me gustaría entonces darle la palabra a la doctora Yarlenis para que también nos dé sus contribuciones acerca del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Joanqui. Yo me voy a enlazar por un punto central, ¿no? de las cosas que te escuchaba y que tiene que ver con la producción de imaginarios, con la producción de subjetividades. Y sabemos que la literatura tiene un papel fundamental en esa producción de imaginarios, en el sentido de que ayuda a las personas a entenderse como lo que son, a entender su lugar en el mundo. Entonces, sí, si no contamos con una literatura antirracista o si no contamos con críticas antirracistas de la literatura, pues evidentemente ella se va a convertir en un instrumento que consolide procesos de subjetivación donde personas negras, personas racializadas van a continuar en esa posición de subalternizada. Entonces creo que la literatura tiene un papel importante tanto en la producción de imaginarios que conduzcan a otras maneras de entenderse, como ella cuando es usada en una perspectiva antirracista o cuando se abren brechas, como por ejemplo la que abrió Georgina o la que abrió Concepción Evaristo, ella puede justamente contribuir con esos procesos de subjetivación en los que personas negras dejemos de estar continuamente colocadas en las márgenes, ¿no? Entonces yo pienso que ese punto de la producción de imaginarios es importante porque las políticas públicas se enlazan también con esa dimensión. Y lo digo porque por lo general las políticas públicas acostumbran a ser vistas solamente en su dimensión técnica, como cuestiones que envuelven protocolos de actuación, bueno, ¿qué hacemos cuando llega una persona al servicio de salud? Pero inclusive entender las políticas públicas únicamente en su dimensión técnica es una forma de despolitizarlas, porque las políticas públicas primero forman parte de ese político y ellas también tienen un papel en esa producción y mantenimiento de imaginarios muchas veces racistas, como pudimos apreciar en el análisis que propuse en la primera de mis clases, donde yo analicé esa biopolítica racial del parentesco y analicé y situé cómo una política de reproducción asistida, ella no se circunscribe a la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la preservación de óvulos, con la preservación estrictamente biomédica del material reproductivo. La política no llega hasta ahí. La política trabaja, incide, opera en un campo simbólico en el que apela a significantes racistas, como es esa cuestión de la homogeneidad fenotípica, para delimitar cuáles serían los proyectos reproductivos legítimos y cuáles serían aquellos que constituirían un desvío. Entonces vemos cómo dimensiones aparentemente desconectadas, como puede ser la literatura, en ese papel de su producción de imaginarios o de combate a imaginarios racistas, y un dispositivo biopolítico que implica una gestión estatal, que implica una acción del Estado, ellos dos pueden establecer relaciones de complicidad o para consolidar un imaginario racista o para revertir ese imaginario racista. Entonces yo creo que un desafío pudiera ser que las políticas públicas, en tanto instrumentos que implican la acción del Estado, inclusive para transformar situaciones de desigualdad, que las políticas públicas puedan abrir espacios para operar una crítica en esos imaginarios racistas, para crear otras posibilidades, para crear otros mundos posibles, inclusive mundos donde la multiplicidad sea posible y no apenas una lógica de homogeneidad fenotípica, por ejemplo, como vimos en ese análisis de esa biopolítica racial del parentesco. Y pienso que en ese desafío entonces tienen un papel importante saberes críticos, ¿no? Saberes críticos de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, como instrumentos que nos permiten justamente disputar esos saberes biomédicos que continúan siendo cómplices, ¿no? de premisas racistas. Entonces, dentro de los desafíos también coloco el papel de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de perspectiva crítica, del feminismo negro y dentro de él de algunos dispositivos analíticos como la interseccionalidad, que son herramientas no solo teóricas, sino también políticas para encarar, para desarrollar esos análisis y poder trazar otros caminos más alineados con
la emancipación social en definitiva. Entonces, así algunas ideas, algunos comentarios que, en fin, que oyéndote me permiten enlazar lo que tú dijiste con las cuestiones que yo trabajé sobre biopolítica racial del parentesco y también sobre los feminismos negros, feminismos latinoamericanos también, y dentro de estos algunos dispositivos teóricos como la propia interseccionalidad que constituyen armas, armas que inclusive fueron producidas en diálogos multiculturales, ¿no? Porque si pensamos, como yo trabajé en esa última clase, en el feminismo negro de matriz estadounidense, en su propia génesis, él ya se constituyó en un diálogo con mujeres no solamente afroestadounidenses, sino también chicanas, latinas, que estaban circulando a mitad de los 70 por Estados Unidos y que ya se estaban preguntando, ¿no? por esas opresiones que de forma común las alcanzaban a todas, ¿no? Opresiones que pasan por los ejes de raza, de género y clase, y así se fue consolidando ese pensamiento feminista negro que hoy tenemos como un arma en nuestras manos, justamente para poder combatir esos imaginarios racistas y poder trazar otros caminos. Y pienso que en ese sentido los estudios de nosotros son tanto, expresan ese compromiso ético y político con una lucha antirracista, como también convidan a dar continuidad a través de otros espacios a esa lucha antirracista. Entonces, son así algunas ideas y bueno, Mariurka tal vez pueda ya dar continuidad y complementar. Sí, como no, pensando, partiendo justamente de cómo nuestro curso consigue hilvanar todas esas cuestiones que tienen que ver con la raza, el racismo y las relaciones raciales a partir de esas perspectivas que hemos trabajado. Es interesante linkar o dialogar con la perspectiva interseccional propuesta por Feminismo Negro y que Yarleni usa muy bien en su trabajo, en su estudio, para pensar a esas políticas públicas. Es también una herramienta que nos sirve para mirar hacia el sujeto diaspórico, pensando desde esas intersecciones de raza, género, de etnicidad, nacionalidad, a partir de los contextos y los trayectos que ellos se mueven, para pensar en esa configuración de la diáspora negra. En este caso hablamos de la diáspora caribeña, pero también nos sirve para mirar hacia la diáspora cubana, a las fronteras que se establecen, los márgenes que se establecen, a pensar ese sujeto negro como un sujeto racializado que ha sido permeado o ha sido pensado a partir, construido, porque pensando siempre que la raza es una construcción social, y que ha sido construido a partir de un imaginario que lo coloca en posiciones de desventaja, por ejemplo. Y es como nuestros temas están unidos a partir de esos estereotipos, de analizar y pensar esos estereotipos de las personas negras, en que las personas negras están siendo discursivamente pensados, de cómo esas circulaciones de ideas racistas pueden incluso verse, interferir en aquel estudio de la memoria, en aquel estudio de nuestra historia y cómo se construye esa construcción racial del cubano a partir de las raíces también, porque hablar de la diáspora caribeña es hablar del componente que nosotros tenemos como etnocubanos o como afrocubanos también. Entonces, en mi aula hay algunas cuestiones que fueron importantes y es no solo pensar esa diáspora como un proceso de migraciones, sino pensar esa diáspora como un proceso de interrelación y articulación entre las cuestiones que tienen que ver con lo social, lo político, lo cultural, en los contextos y trayectorias y desplazamientos y establecimientos de esos grupos diaspóricos en esos contextos. Es ver cómo los mismos sistemas que operaron para ser... que operaron en los diferentes contextos por los que ellos atravesaron, fueron usados para dominarlos, segregarlos. Y esas son cuestiones que nos unen en este curso de raza, racismo y relaciones raciales en Cuba.
hay un elemento también importante, y pensando en el caso de que nosotros tenemos que ver hacia cuáles pudieran ser esas estrategias que podemos proponer antirracista, y está justamente en las cuestiones que hablaba Joanqui sobre memoria, en las cuestiones que justamente se habla sobre recuperar aquellas historias o trabajos de los intelectuales negros en función de enriquecer y fortalecer esa construcción social en esa sociedad cubana contemporánea. Entonces, en nuestro curso va dirigido a esos desafíos, es utilizar esas perspectivas, no solo interseccional, también el feminismo negro, también pensando desde en cuestiones de género, pensar nuestros estudios para llegar a fortalecer esas brechas que tienen que ver, por ejemplo, con las agencias de las mujeres dentro de ese proceso, que tiene que ver con las construcciones y aportes de esos grupos que integran nuestra sociedad cubana. Entonces, pensar en esos desafíos nos lleva a pensar las articulaciones que tenemos ahora mismo con los grupos que están de activistas y que están pensando en todo nuestro componente afro y nuestras cuestiones como personas descendientes de una larga historia, de una historia larga de duración, a partir de, por ejemplo, perspectivas también globales, locales y globales, y cómo la historia puede contribuir a partir de estudios comparativos, de estudios transnacionales y de estudios globales para pensar a una Cuba no como un componente aislado, sino como un componente en un todo que es nuestra Latinoamérica. Entonces, nosotros hemos hecho esta aula para que ustedes tengan también algunas otras muevan el pensamiento hacia algunas otras herramientas y algunas cuestiones que son importantes pensar para que puedan ustedes responder en las preguntas del foro que tenemos, continuar en los debates que vamos a tener en nuestro curso, para que piensen también y puedan acudir a los materiales que nosotros dejamos para el curso. Y es de esta manera que nosotros estamos cerrando nuestra última aula 7 para pensar en esos posibles caminos que nos llevan a narrar o articular aquellas herramientas que nos permitan hablar de una política y de una justicia racial en el contexto cubano. Después de tanto ver, el tiempo nos quitó, perdón, nos arrancó los ojos. Es la sociedad la que nos ciega más y más por no salir de sus esquemas. Esquemas que controlan nuestras penas. Viviendo sin cambiar lo que está mal, tratando de ignorar la realidad, remando sin mirar atrás, sentimientos que se ocultan por la duda y la necesidad, buscando en el silencio la felicidad, callando, rezando. No es la resignación la solución para acabar con los problemas, problemas que te imponen los sistemas, sistemas que te besan al punto de no ver y volver a creer en sus promesas. En la oscuridad con necesidad de encontrar la luz,
de odios copados y condenados como Jesús en la cruz, con sentimientos cercenados, cuerpos flagelados, estirpan la vergüenza por la maldad de los fanatizados. Abajo, afanados y rostros ven el declinar de la vida, el putrefacto hedor del ecosistema nos domina, traseros de sacrificados que asoman en las esquinas, que temen más a la miseria que contraer el SIDA. Estafadores, ladrones, traidores, pérdida de valores, burócratas, vividores, confesiones, flores que mezclan emociones, amores que se pierden, advierten problemas sin soluciones, tecnología de pesares, escuadrón de las maldades, la moral que ya se grave, en cómo están las cualidades, asombrarse no vale del mundo y su eterno drama, ni de que ángeles invisibles recen en tu ventana. Vas a ser, de ti depende este mundo. Quita las vendas de una vez, solo de ti dependen los tuyos. Enséñame otro amanecer, dibuja otro destino a los que faltan por nacer, distinto al que vivimos. Una vez yo soñé que podíamos volar sobre los muros que no dejan ver.